Bueno, al parecer ya solucioné el problema. Pues vamos a empezar ahora sí la clase, que ni siquiera la habíamos empezado. Y esta clase va a ser sobre memorias, conexión o interfaces de memorias. Tenemos que memorias tenemos de distintos tipos. Las principales y con las que vamos a trabajar en el curso son la flash, la RAM y la ROM. Ya les había comentado que los dispositivos programables, como el microprocesador o el microcontrolador, todo lo ven como memoria, les asignan rangos de memoria y dentro de esos rangos ya sabe el procesador qué es lo que hay. Entonces le asigna un rango a la flash, otro a la RAM, otro a la ROM. Y cuando así accede a cierta memoria, sabe que está en la RAM. Si no, pues sabe que está en la ROM o en la flash. La flash, pues es para almacenar los programas. La RAM es para cosas que no son, digamos, permanentes, cosas volátiles como las variables de programa. Y la ROM, que generalmente almacena la BIOS del sistema o configuraciones o, bueno, por ejemplo, contraseñas, etcétera. O sea, cosas que no se van a estar modificando constantemente, como por ejemplo la computadora, cuando guardas en la BIOS, pues tiene cierta configuración, que si ustedes han entrado a la BIOS, que últimamente pues ya las computadoras recientes es cada vez más complicado entrar, o al menos a las configuraciones avanzadas, pero ahí pueden modificar varios parámetros, cómo inicia la computadora. De hecho, todavía en algunas se puede modificar la cantidad de memoria que le asignan al video, si es compartida la tarjeta. Y algunas otras características, si van a agregar una contraseña para el BIOS, etcétera. Y esas configuraciones, pues es raro que se muevan. O sea, se mueven una vez y ahí se dejan o a lo mejor si no funcionan se regresan y ya, pero no es algo que estemos moviendo constantemente. Entonces, la ROM generalmente, la ROM por definición, es una memoria de solamente lectura. Pero hoy en día pues tenemos memorias, bueno, ya desde hace mucho tiempo, tenemos la E cuadrada PROM, que cuando hablamos de ROM ya nos referimos a esta, a la E cuadrada PROM. Antes cuando decíamos ROM era solamente ROM tal cual y era memoria que no puede reescribirse ni borrarse. Solamente se escribía y venía de fábrica, o la PROM. Esta EPROM se podía programar eléctricamente y el usuario la podía programar, pero ya no la podía reprogramar. Y la memoria E cuadrada PROM, pues sí se puede programar y reprogramar las veces bueno, un número limitado de veces. Cada memoria tiene ahí sus indicaciones de vida útil, de ciclos de programación. Pero bueno, en resumen, estas son las tres tipos de memoria que podemos encontrar en un dispositivo programable o a la que se puede conectar el dispositivo programable. El microcontrolador ya tiene estas tres en su interior. El procesador no tiene ninguna. Ya sabemos que el procesador no tiene memoria interna. Entonces, pues vamos a ver cómo conectar memoria al procesador. Si recuerdan el procesador, voy a poner aquí nada más el bloque. Este sería el microprocesador. Si recuerdan lo que vimos en Proteus, tiene líneas o bus de datos y bus de direcciones. Aquí vamos a poner el bus de datos. Digamos que de 0 a D7.
Y el bus de direcciones de A0 a 19. Bueno, de hecho tenía de D0 a D15, porque es de 16 bits. Nosotros vamos a utilizar aquí un micro de 8 bits y con 20 líneas de dirección, lo cual nos da posibilidad de direccionar, como ya vimos, hasta 1 mega. Son 20 líneas de dirección, nos permite direccionar hasta 1 mega de memoria. Por ejemplo, si nosotros tenemos un circuito que tiene 3 líneas, ¿cuántas posibilidades, cuántas diferentes combinaciones pueden hacerse con estas 3 líneas? A ver, alguien que me diga cuántas combinaciones pueden hacerse con 3 líneas o con 3 bits, de hecho de otra manera. 8. Serían 8 combinaciones. Exactamente, muchas gracias. Serían 8 combinaciones. Entonces, si esto fuera un microprocesador y nosotros le conectáramos memoria, podría acceder a 8 direcciones distintas. Podría acceder a las 000, 001, etcétera, hasta la 1, bueno, voy a poner aquí 110 y 111. Entonces, tendría acceso a estas 8 direcciones. Y si esta fuera una memoria, sería una memoria de 8 espacios o de 8 datos de 3 bits. Y las memorias normalmente son de capacidades obviamente más grandes. Si nosotros, bueno, esto es independiente, eso no son el número de datos. El número de datos puede estar independiente. Estas son las localidades de memoria y cada una puede tener espacio para datos de n bits. Por ejemplo, para este serían de 8 bits. Tendría datos de 8 bits y si tuviera 3 líneas de dirección, si estas fueran solo 3, de A0 a A2, tendría solamente posibilidad de direccionar hasta 8 datos. Una memoria de 8 renglones o de 8 espacios de memoria. Y los datos pueden ser de n bits. En este caso, pues nos convendría que fuera de 8 bits porque el micro es de 8 bits. Entonces nosotros le mandamos a la memoria la dirección mediante el bus de direcciones. Y aquí está la memoria. Y le mandamos, también le conectamos el bus de datos. Entonces aquí tiene de 0 a D7. Y aquí tiene de A0 a A2. Desde aquí solamente vamos a conectar de A0 a A2. Y entonces cada vez que le mandemos una dirección, por ejemplo, le mandamos la dirección 6, va a ir aquí al espacio 6 de la memoria y si en ese espacio está este número o este dato, pues entonces ese dato se lo va a devolver mediante el bus de datos y ahora el micro ya tiene ese dato disponible. Puede hacer con él alguna operación o lo que sea. Entonces, esa es la manera en la que se accede. Obviamente también tiene otros pines o utiliza a veces la misma línea de dirección para habilitar la memoria. La memoria, voy a dibujar aquí un poco distinto para completar. Aquí sería de A0 a 2. La memoria tiene varios pines de habilitación. Uno puede ser el chip select y otro puede ser el enable. Mediante esos dos, si aquí le mandamos un 0 y aquí le mandamos un 0, entonces la memoria va a funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el micro puede utilizar una línea de dirección para habilitar las memorias, porque aquí solo va a utilizar 3, si se fijan. Entonces de aquí podemos sacar otra y conectarla a los dos o al que esté. Los dos son bajo activos, entonces los dos hay que habilitarlos. Y le vamos a mandar un 0
en A3. Entonces, aquí sería A3. Si queremos deshabilitar la memoria o que no esté funcionando, que no esté leyendo ni escribiendo, ¿qué le mandamos en la A3? Pues le mandamos un 1. Y al mandarle un 1, entonces no va a estar habilitado el chip, ni el enable del circuito va a estar habilitado, la habilitación. Entonces no va a funcionar la memoria. Entonces mientras le mandemos un 1, va a funcionar. Y entonces la memoria, ¿cómo va a quedar? Pues esta memoria va a ser capaz de tener direcciones desde la 000 hasta la 111. Ese es su rango de memoria. Y en mapa lo va a ver así. Sería así. Aquí sería A0, A1, A2 y A3. Entonces, estos pueden valer lo que sea. Pero la A3, debe de valer forzosamente 0, porque si vale 1 no va a funcionar. Entonces con 0 se habilita. Y solo es lo único que vamos a usar. Estas tiene 20 líneas de dirección, pero solo vamos a usar 4. 3 para la dirección y una para la habilitación. Si nosotros queremos que no funcione, en A3 le mandamos un 1 y listo, se deshabilita la memoria. Bueno, una vez habiendo dicho esto, vamos a hacer algunos ejercicios, ya basándonos en esto. Si gustan tomar nota o sacar captura, no sé. ¿Ya puedo borrar? Sí, bello. Ok, gracias. En cuanto tengan alguna duda, me preguntan, por favor. Bueno, antes de seguir adelante, nosotros dijimos que el procesador 8086, el que estamos usando, vimos en Proteus que tenía de D0 a D15 y aquí mismo tenía de A0 a A15 y acá abajo tenía de A16 a A19 y aquí tenía un bus y acá tenía otro bus. Entonces, este procesador tiene datos de 16 bits. ¿Por qué? Pues porque tiene desde D0 hasta D15, pues son 16 líneas del bus de datos. Entonces, puede obtener datos o enviar datos de 16 bits. De direcciones tiene desde la A0 hasta la A19. Entonces, de direcciones tiene 20 líneas de dirección. Nosotros ahorita calculamos cuántas combinaciones o cuántas direcciones podría tener con 3 líneas. Y son 8 direcciones. Entonces, con 20 líneas, ¿quién me puede decir cuántas direcciones posibles puede tener con 20 líneas? ¿Cuál sería la capacidad de una memoria que puede ser accesada por 20 líneas de dirección? Es de 1.048.576. Exactamente, o lo que es igual a un mega, perdón. Si son de 16 bits, pues sería 1 mega por 16. Así se le dice. Y si es de 8 bits, sería automáticamente 1 megabyte. Ya sabemos que para los dispositivos digitales, la memoria básica se divide en bits y luego en bytes, luego en kilos, megas, gigas, teras. Pero también sabemos que, por ejemplo, 1 kilobyte no es igual a 1000 bytes.
Un kilobyte es igual a 1024 bytes. Y esto es porque obviamente no estamos hablando de un sistema en base 10 como nosotros lo conocemos. Es un sistema en base 2 y todo está basado en bytes. Entonces por eso es que no son 1000, sino son 1024. Y de hecho para 2 kilos sería 2048. Y pues esto es 2 a la 10. 2 a la 10 es igual a 1 kilo. 2 a la 20 es igual a 1 megabyte. Y así 2 a la 30 es igual a 1 gigabyte, etc. Bueno, entonces tenemos pues que si el procesador tiene 20 líneas de dirección, entonces puede direccionar hasta 1 mega por 16, o sea, 1024 datos, perdón, 1 millón de datos, bueno, llevado esto al megabyte por 16, porque cada dato sería de 16 bits. Y si fuera de 8 bits, pues sería 1 megabyte tal cual. Nosotros estamos acostumbrados a que todo se divide en bytes, entonces el tamaño de los archivos siempre lo medimos en bytes y no en valores de 16 bits, sino siempre le decimos es 1 megabyte, 1 terabyte, 1 gigabyte, etc. Entonces, pues como dijo su compañero, un megabyte sería igual ahí, bueno, ya no cabe, por eso no lo escribí, pero sería 1.048.576 bytes. Y recuerden que esto es muy diferente a bits. Muchas veces la gente se confunde cuando, por ejemplo, ven la velocidad de internet y ven que son megas, pero si se fijan, la nomenclatura es así. Entonces es 1 megabit por segundo. Si lo dividimos entre 8 nos va a dar la velocidad, porque se transmite por bytes. Entonces esto es cada bit, es la velocidad de cada bit. Bueno, voy a borrar esto para continuar. Digo, cuando tengan alguna duda o quieran tiempo para anotar algo, me dicen. Bueno, voy a borrar también esto para que me quede espacio. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Tenemos, el problema es que debemos conectar. Tenemos un microprocesador que tiene 16 líneas de dirección y tiene datos de 8 bits. ¿Qué más? Necesitamos conectarle dos kilobytes de memoria y se tienen bloques de 1 kilobyte. Entonces, ¿cómo haríamos la conexión? Pues vamos a dibujar primero el microprocesador. Aquí tendríamos de datos, son 8 bits, entonces tendríamos de D0 a D7 y de direcciones tendríamos 16, tendríamos de la A0 a la A15
Y luego tenemos bloques de 1 kilobyte de memoria. Vamos a ponerlos aquí. Entonces sería 1 kilobyte. Y necesitamos tener 2 kilobytes de memoria. Aquí tenemos las líneas de datos de 0 a D7, de 0 a D7. Y de A0, como es 1 kilobyte, sería 2 a la 10, entonces sería de A0 a la A9, A0 a la A9. Listo. ¿Y qué más? Bueno, aquí tendría vamos a ponerle aquí el pin de chip select. Les digo, si tiene más, si tiene un enable, pues podemos usar los dos. Aquí solo voy a poner el chip select. Entonces con este pin tenemos que hacer la conexión. ¿Y cómo quedaría? Primero hay que analizar, necesitamos una memoria de datos de 8 bits, porque nos dice que son kilobytes. Entonces necesitamos 8 bits. Vamos a conectar directamente el bus de datos a las memorias. Esta nomenclatura, cuando ponemos la línea diagonal atravesando un cable, quiere decir que es un bus, no es un cable, es un bus, tiene varias líneas. Y pues aquí ponemos de 0 a D7, de 0 a D7, de 0 a D7. Y ahora las líneas de dirección. Necesitamos, ¿cuántas líneas de dirección? Necesitamos 10. Entonces, pues tomamos aquí. Aquí sería 0 a A9. A0 a A9. Y aquí pues tenemos lo mismo, de A0 a A9. ¿Qué más? Necesitamos habilitar los circuitos. ¿Por qué? Porque imagínense, así si nosotros mandamos una dirección, la dirección, bueno, ¿cómo quedaría dividida? Vamos a dividirlo para que quede un poco más claro. Este circuito tendría que, si son 2 kilobytes y este solo puede direccionar 1 kilobyte, este tendría el rango de memoria desde 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bueno, cuando ya los números son muy grandes, ya sabemos que es mejor representarlos en hexadecimal. Los voy a poner en hexadecimal para no complicarnos la vida. Entonces su rango de memoria sería de 0x 00 y son 10 bits, entonces sería 0x000. Necesitamos forzosamente 3 dígitos hexadecimales, o esos ya saben que también lo podemos poner así, 000H. Y acá abajo tendríamos que su dirección final sería 3FFH. ¿Por qué sería esa su dirección final? Porque 3FFH equivale a 10 unos. Y eso equivale pues a su última dirección que podría tener accesible. Voy a borrar esto de aquí. Le vamos a agregar otro dígito más aquí. Entonces, esta memoria tendría las direcciones de la 0000
a la 03FF. Ahora vamos con el de abajo, la memoria de abajo. Esta tendría la dirección siguiente, entonces tendría la 1, 0, perdón, ya lo estamos poniendo en hexadecimal, entonces sería 0, 4, FF, perdón, sería 0400, que es el número que sigue. O sea, el número siguiente de esto, si sumamos un 1 aquí, este nos queda 0, este nos queda 0 y este nos queda 4. Esa sería la dirección siguiente. Y la última dirección sería 0. Y aquí quedaría 7, F, F, en hexadecimal. ¿Sí se entiende o no se entiende por qué queda así el mapa de memoria? Bueno, voy a ponerlo aquí en binario. Eso sería... Aquí tendríamos A0. Y aquí tendríamos A10. Entonces aquí sería... Y acá tendríamos 4. Serían 2. Y la siguiente sería todos unos. Entonces, si esto lo pasamos a hexadecimal, pues queda puros ceros. Y si esto lo pasamos a hexadecimal, ya sabemos que lo dividimos en grupos de 4. Grupos de 4 bits. Nos quedaría 3, F, F. Ahora, si este lo dividimos también en 4, nos queda aquí 4, 0, 0. Y si acá lo dividimos también, entonces hasta acá. Aquí nos quedaría 7, F, F. Ahora, ¿qué faltaría? Pues necesitamos que no funcionen al mismo tiempo, porque si funcionan al mismo tiempo le vamos a guardar exactamente lo mismo a los dos. Necesitamos que este funcione con este rango de direcciones y esta funcione con este otro rango de direcciones. Y se fijan, la única diferencia que hay entre estos dos direcciones, o sea, hasta aquí, hasta A9, todo es igual. Hasta A9 todo es igual. Esta es A9, la de aquí. Y A10, este es A10, ya cambia. Aquí es 0, siempre. Siempre, para todas las direcciones que le vayan a mandar a esta, A10 siempre es 0 y para esta memoria siempre es 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues agarramos la otra línea de aquí y la mandamos acá. Y esta sería A10.
Esta no le ponemos línea porque es solo un cable. Y también de este lado. Cuando ustedes háganlo de manera más ordenada para que no se vea así amontonado. Y aquí le ponemos un inversor. ¿Por qué un inversor? Porque cuando el micro le diga que A10 vale 1, queremos que se active. Y como se activa con 0, pues le va a llegar un 1 en A10. Este es A10. Le va a llegar un 1, con el inversor se va a convertir en un 0 y este se va a habilitar. Y en cambio, cuando sea 1, A10, acá le va a llegar un 1 y como se activa con 0, esta se va a desactivar. ¿Sí se entiende lo que se hizo hasta ahorita? A mí se me hizo un poquito reburujoso, profe. A ver, ¿qué parte no quedaría claro? La parte de las, ¿cómo se llaman estas? Las direcciones, porque se supone que tiene que direccionar como dos rangos diferentes, ¿no? Sí, es que las memorias son de 1 kilobyte nada más. Y el problema nos dice que tenemos que conectar 2 kilobytes. Entonces la lógica nos dice que necesitamos 2 bloques de estos. Si tenemos disponibles bloques de 1 kilobyte, necesitamos 2 para formar 2 kilobytes. Y entonces, ¿cuánto tendrá que almacenar cada una? Pues 1 kilobyte. ¿Y cómo lo repartiríamos? Si es de 0 hasta 2 kilobytes, pues que la primera maneje de 0 a 1 y la otra de 1 a 2. Y chequen cuánto es 1 kilobyte. Sería 2 a la 10, habíamos dicho. Entonces sería 10 unos. Y estos son los 10 unos que tenemos aquí. O sea, y ya desde 0 hasta 10 unos. ¿Por qué? Pues porque nada más conviertan esto. Con esto ya se les va a quitar la duda. Conviertan el 3FF a número decimal y van a ver por qué es el 3FF. Sí, ya. ¿Sí? Sí. Ok. El 3FF es 1023. Es 1 kilobyte. Y entonces este rango de memorias nos direcciona desde 0 hasta 1 kilobyte. Y ahora esta que es 400, pues va a direccionar desde 1 kilobyte hasta 2 kilobytes. También pueden convertir 7FF. Y también les va a dar de la misma manera que en el otro, les va a dar los 2 kilobytes. 2047. Entonces, esta es de 0 a 1023 y esta de 1024 a 2047. Y en total, pues tenemos direcciones desde la 0 hasta la 2047. Pues lo único que hacemos es dividirlo en los dos bloques. Y pues lo hacemos de esta manera. Sabemos que son 10. Solo tiene 10 líneas de dirección porque son 10 kilobytes, 1 kilobyte. 2 a la 10 es 1 kilo. Pues entonces sabemos que forzosamente no hay de otra. Esta maneja desde 0 hasta 10 unos, porque solo tiene 10 líneas. Esto no se deduce ni nada, nada más directamente sabemos que es desde 10 ceros hasta 10 unos. Ya lo único que tienen que hacer es convertir a hexadecimal para poner el rango en hexadecimal. Convertimos los 10 unos y nos da 3FF. ¿Y cuál es la que sigue? Porque no podemos dejar espacios, porque no nos serviría de nada dejar ahí un hueco. Tenemos que mover la memoria consecutiva. Entonces, la dirección que sigue después de 3FF, también lo pueden hacer en la calculadora, pongan 3FF más 1, les va a dar 400. Lo único que hay que hacer es, a partir de esa es 400, quedaría así, 1, 2 ceros y luego 8 ceros. O sea, un 1 y 10 ceros. Esa sería la dirección 400 en hexadecimal. Entonces, ¿cuál sería lo máximo que podemos tener ahí?
pues todos los demás unos. Ya sabemos que 10 unos nos da 1 kilo. Entonces ponemos los 10 unos y ya sería nuestra dirección final. Y la dirección que se forma es 7FF. Aquí ya quedaría resuelto el problema. Tenemos cómo controlar las memorias, cómo activar cada una, porque no se deben activar al mismo tiempo, por lo que dijimos, de que estas direcciones de aquí son la misma. Por ejemplo, si le mandan la 3FF, de hecho, si la dirección es la 3FF, en los primeros 10 líneas, las dos tienen datos en esa dirección. La diferencia es que es el décimo bit, que para este caso tiene que ser 0. Si es 0, se trata de la 3FF. Y si es 1, o sea, si es 0, es la 3FF. Y si es un 1, A10, se convierte en la 4FF, perdón. Perdón, a ver, si está mal ahí. Sería la 7FF. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en binario la 3FF sería esta, 10 unos, y la 7FF es esto. Entonces, hasta aquí es 3FF y las dos tienen esa dirección. Si no la diferenciamos con la A10, las dos estarían pensando que estamos accediéndolas a ella. Entonces, mediante la A10, habilitamos y deshabilitamos el chip que corresponda. Con 0, habilitamos la del rango de 0 a 3FF. Y con un 1, habilitamos la del rango de 400 a 7FF. Entonces, por lo tanto, la A10 sería nuestra línea de control. ¿Sí queda claro? Aquí tenemos posibilidad de conectar cuántas líneas de control. Si esta solo nos pide 10, pues tenemos 6 líneas de control posibles en el micro. Entonces podríamos conectar más memorias y hacer varias combinaciones. Vamos a hacer otro ejemplo. No se quiso borrar. Bueno, vamos a... bueno. Voy a cambiar aquí. Entonces ahora sería conectar 2K por 16. Quiere decir que los datos ahora van a ser de 16 bits. O bueno, vamos a poner un K para ir gradualmente avanzando. Ahorita se va a acabar la reunión. Entonces mejor me espero ahorita.
Bueno, vamos a continuar. Se borró, como ya saben, la pizarra siempre se borra cuando se acaba la sesión, entonces volví a poner el problema. El problema es conectar un kilobyte, un K por 16, o sea, 1024 valores de 16 bits, una memoria de 1024 valores de 16 bits, pero se tienen bloques de 1 kilobyte y hay que conectárselos al 8086. El 8086, si recuerdan en Proteus, si lo dijimos hace rato, tiene 16 líneas de datos porque sus datos son de 16 bits. Y bueno, el micro del 8086 tiene 16 bits de datos de 16 bits y 20 líneas de dirección. Ya habíamos dicho que porque puede direccionar hasta 1 mega. Entonces, vamos a usar bloques de 1 kilobyte. Vamos a analizar el problema. Necesitamos un K por 16 y tenemos bloques de 1 kilobyte. Entonces, la cantidad de memoria es la correcta, pero el número de datos, el número de bits de los datos no. Tenemos memorias que tienen datos de 8 bits y queremos, o el micro necesita datos de 16 bits. Entonces vamos a hacer las conexiones. Esto es lo que se hace cuando... En el otro caso quisimos ampliar la capacidad de 1 kilo a 2 kilos. Ahorita no se va a ampliar la capacidad en tamaño de la memoria, se va a ampliar la capacidad en el tamaño de los datos, de 8 a 16 bits. Entonces ya vimos cómo ampliar la capacidad. Ahora vamos a ver cómo ampliar el tamaño del dato. Y ya la próxima clase, porque ya no vamos a alcanzar ahorita, vamos a ver cómo ampliar las dos, tanto el tamaño del dato como el tamaño de la memoria. Pues aquí tendría de 0 a D7, porque es de 1 kilobyte. De 0 a D7. Y tiene su chip select para habilitarlo. Y tiene de A0 a A9, porque es 1 kilobyte. Tiene 10 líneas de dirección. A0 a A9. Y su pin de selección de circuito. Bueno, entonces queremos datos de 16 bits. Entonces vamos a conectar el bus a los datos. Aquí va de la D0 a la D15. Aquí va solo de la D0 a la D7. Y los otros cables se van a para acá para estar desde la D8 a la D15. Entonces ya hay 8 bits acá y 8 bits acá. Las líneas de dirección vamos a mandarlas. Tendríamos aquí de la A0 a la A9. Y acá también tendríamos lo mismo. De la A0 a la A9. Listo. Ahora vamos a hacer el mapa de memoria. Esta memoria tendría desde 0, bueno, sería, voy a ponerlo en hexadecimal, sería 0, 0, 0, en hexadecimal, hasta
3FF en hexadecimal, porque es 1 kilobyte, son 10 unos. Y esta tendría el rango de, como es 1 kilobyte, pues sería exactamente el mismo. Porque no queremos 2 kilobytes, queremos 1 kilobyte. Entonces solo puede ser desde 3 ceros, perdón, desde, sí, en hexadecimal, hasta 3FF. Y pues aquí tendríamos un K. Ahora, ¿cómo lo hacemos para aumentar el tamaño del dato? Pues ya lo hicimos, porque aquí tenemos de 0 a D7 y acá de D8 a D15. Nada más falta la habilitación. Y como las dos se van a habilitar exactamente igual, podemos utilizar A10 y podemos poner un 0 ahí. Entonces, aquí, bueno, va a quedar un poco enredoso, pero espero que sí ustedes lo hagan un poco mejor para que no quede así. Y de aquí, ya para acá. Entonces, con A10, nosotros seleccionaríamos el chip, que son los dos, y entonces quedaría así. Quedaría A10, A9, y así está, se quedaría aquí 0, 0. Aquí tendríamos A0 hasta A10 y acá tendríamos el límite, que sería 3FF. Y A10 nos serviría para seleccionar. Se fijan, pues es prácticamente lo mismo, es solo un rango de direcciones. A10 debe ser 0. Y estos pueden valer lo que sea. De hecho, aquí podemos, para si esto fuera la habilitación, pues aquí podemos, este valor puede ser el que sea. Aquí sería, pues son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, falta una. Aquí son 4, 4. Sí, está bien. 4 y 4. Bueno, esas serían las posibles direcciones. No importa la dirección que pongamos, pero A10 debe valer 0. Entonces nada más tenemos que asegurarnos que A10 valga lo mismo. Entonces mandamos esa línea, la A10, esta sería A10, a los dos, porque queremos que los dos se habiliten al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si queremos acceder al dato número 5, la dirección que enviamos sería la 0, 0, 0. Esta sería la dirección 5. Sería 005 en hexadecimal. Y en la dirección 5, supongamos que está el dato. Supongamos que está este dato. Ese es el dato que está en la dirección 005 en hexadecimal. Entonces, el micro quiere acceder a ese dato. Entonces, manda la dirección 00000000101 y esa es la dirección 5. ¿Por qué? Pues ya vimos que si convertimos esto, nos queda 005. Y el dato que está ahí es este. ¿Y qué va a pasar? Pues que de aquí hasta aquí serían 4 y 4. Estos serían de D0 a D7. Y este sería de D8 a D15.
Y puesto de otra manera, ese sería el D0, y luego iría hasta acá, este sería D1, y llegaría hasta aquí, hasta D14 y D15. Entonces, los primeros 8 bits se los manda este de arriba, y los segundos 8 bits se los manda este de abajo. ¿Por qué? Pues porque las líneas de datos del D0 al D7 están conectadas a estos 8 de la memoria 1, y los de D8 a D15, que también son 8, están conectados a los datos del segundo bloque. ¿Sí se entiende? O sea que la mitad del dato va a estar en una memoria y la mitad en el otro. Exactamente, porque solo queremos 1 kilo o 1023 datos. Entonces, pues tienen que compartir los dos las mismas direcciones, porque si no ya serían 2048. Serían 2 kilobytes, 2 kilos y 2K por 16. Entonces necesitamos solo 1 kilo. Entonces obviamente no podemos usar las memorias independientemente. Tenemos que usar las dos en conjunto, una para guardar los primeros 8 y la otra los otros 8. Y entonces ya tenemos 1K por 16. O sea, 1023 datos de 16 bits. Y como estas memorias solo son de 8 bits, pues esta le va a aportar los primeros 8. De hecho, aquí lo tiene conectado, solo tiene 8 cables conectados, los de D0 al D7, y esta tiene conectados los otros. Entonces, esta le manda los primeros 8, esta los segundos 8, y ya en el micro, pues se tienen los 16 bits. Tiene un dato de 16 bits de la dirección que le hayamos indicado. También cuando se los guardemos, si le guardamos este valor en la dirección 5, este dato se le va a mandar a la memoria de arriba, y este otro dato se le va a mandar a la memoria de abajo. Y va a quedar repartido 8 bits aquí y 8 bits acá. Y eso es automático porque los cables están conectados así. Son 16 cables, 8 están conectados al de arriba y 8 al de abajo. Entonces, no, ahí no hay nada que, o sea, no es programación ni nada, simplemente es conexión cable con cable, punto a punto. ¿Más dudas? No. Entonces, la siguiente clase hacemos ya otro ejemplo donde ampliamos vamos a ampliar el tamaño de la memoria y también el tamaño de los datos. Entonces, hoy hicimos un ejemplo donde ampliamos el tamaño de la memoria de 1K a 2K, y hicimos este último ejemplo donde ampliamos el tamaño del dato de 8 bits a 16 bits. En el otro se manejan las memorias por separado, obviamente, para asignarles rangos distintos, y en este caso, como es la memoria total es la que tiene cada bloque, pues únicamente lo que hacemos es repartir los datos en las dos. Bueno, si no tienen dudas, aquí le dejamos, ya es hora de salida, esto nos pasamos unos minutos. Gracias por su atención, que pasen buena tarde. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias a ustedes por su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.